Hechos capítulo 5 del verso 1 hacia el verso 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una vez más le voy a pedir su atención. Quisiera invitarle a meditar en la palabra del Señor. Vamos a estar descubriendo las áreas por donde Satanás se está infiltrando en la iglesia, cómo él está trabajando dentro de la iglesia. Vamos a estar descubriendo en todos estos días por qué razón una congregación no crece. Y es que hay muchas enfermedades espirituales en la iglesia, y en ocasiones el líder no se da cuenta, no puede detectar esa enfermedad, y por eso en estos días usted puede ver que cualquier hermano, con el hecho que ya sabe gritar como yo, que no sabemos ni siquiera lo que es predicar, pero con el hecho de saber gritar, ya piensa que puede ejercer el trabajo del pastorado. Yo quiero decirle, tengo ya casi los 20 años de trabajar en la obra del Señor, y apenas estoy aprendiendo lo que es el pastorado. Hay muchas áreas que se tienen que cubrir, y hoy estamos tocando una de esas áreas, descubriendo cómo Satanás trabaja en la iglesia, alertando al pueblo del Señor para que el pueblo, por el Espíritu, se sacuda esa influencia espiritual, para que tengamos victoria. Quiero decirle, la iglesia del Señor no crece si primeramente no se hace la voluntad de Dios. Y el siervo de Dios, oiga bien, deja su corazón en cada mensaje, pero tiene que ser influencia del Espíritu, porque hay también quien ha aprendido a actuar y a gritar, y eso, aunque se oiga bonito, no da crecimiento espiritual. Por eso es que hay muchas preguntas y se dice: ¿por qué en esta iglesia no hay crecimiento? Si el predicador le pone todo el corazón. Sí, le pone todo su corazón, pero hace falta corazón de Dios. Hace falta que el predicador se deje influenciar su corazón con el Espíritu de Dios, para que lo que dé no sea de él, sino sea directamente de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Aquí tenemos algo muy hermoso. Me voy a detener un poco más en este pasaje. Lo comenzamos el día de ayer y parece que no tiene mucha enseñanza, pero a medida que en esta mañana volvía nuevamente a meditar en él, me pude dar cuenta de lo mucho que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje. Allí nos encontramos con el primer juicio que Dios hace en su iglesia. Ahí podemos ver cómo comenzó la iglesia cristiana, y que ayer estábamos descubriendo que nos hemos desviado mucho de lo que es la práctica original de la iglesia. Y cuando digo nos hemos,
estoy incluyendo a todos los grupos que nos hacemos llamar cristianos en estos días en toda la redondez de la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a estar descubriendo cómo actuaba Dios en el principio y cómo la iglesia no soportaba el pecado, cómo la iglesia se inquietaba, se enfermaba, y cómo Dios, estando en la congregación en espíritu, a través de los siervos, hacía una depuración del pecado, de aquello que no le agrada a Él. Y en estos días, hermanos y hermanas, aún los siervos de Dios estamos en la mira de líderes de la sociedad que en estos días abogan por los derechos de los hombres, y ya están diciendo: cuidado con que le diga a una persona de la iglesia que está mal ahí, que se busque otra iglesia, porque lo está corriendo, lo va a afectar mentalmente. Hasta se está metiendo la sociedad a la iglesia a querer llevar el orden en la iglesia. ¿A qué se meten a la iglesia si allá afuera no pueden hacer nada? Tienen su sistema todo descontrolado, no pueden arreglar sus asuntos allá afuera. ¿Dónde están las familias? ¿Cómo están los jóvenes en las escuelas? ¿Por qué están así? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay asesinatos y tantas cosas? ¿Por qué hay tantas violaciones y tantas drogas y tanta cosa? Porque no está bien el sistema, porque los hombres de sí mismos jamás podrán guiar al hombre. Cristo dijo: no puede un ciego guiar a otro ciego, a menos que nuestras autoridades, a menos que los dirigentes de nuestra sociedad se planten en la palabra de Dios, a menos que se metan la palabra de Dios en el corazón, no van a poder hacer nada bueno por la sociedad. Hermano Rodríguez, si no tiene miedo que un día lo metan a la cárcel, ¿qué importa? Me daría miedo que me mandaran al desierto solo, pero en la cárcel está lleno de almas necesitadas. Donde haya almas ahí, que me manden. ¿Cuál es el problema? Tenemos que decir la verdad, tenemos que decir lo que está en este santo libro. Quiero decirle que Dios solamente tiene una autoridad de parte de Él. Esto es en lo espiritual. Está dividido. Dios mismo dice que tiene autoridades, son las autoridades seculares establecidas por Él. Pero yo no tengo que andarme metiendo allá a querer dirigir las riendas del país. Pero también no tienen por qué meterse en la casa del Señor, porque en la casa de Dios solamente aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, solamente aquellos que han creído en Cristo y que saben y conocen y se someten al orden establecido por el Señor. Gloria a Dios. Creo que ya me fui por otro lado. Oiga bien, la palabra de Dios aquí nos enseña algo muy hermoso. En esta porción de la Escritura descubrimos que cuando comenzó la iglesia cristiana, cuando empezó la iglesia cristiana, desde el nacimiento de la iglesia cristiana, comenzó a moverse el Espíritu en su plenitud. Comenzó Dios a tomar el control del corazón del hombre, de tal manera que dice la Escritura que había personas que tenían propiedades y que juzgaban a bien vender una o dos o tres propiedades y poner el dinero a los pies de los apóstoles o entregarlo a los apóstoles, para que, habiendo necesidad en la congregación, se solucionaran aquellos problemas. En otras palabras, no estaban tratando de que el que tenía dos o tres casas le diera al que no tenía casa. Este era un asunto más que todo de necesidades que había entre la comunidad. Había quienes veían la necesidad y decían: bueno, yo tengo tres casas, voy a vender una, voy a vender dos, con una tengo y aquí está. Esto utilícenlo para que los que no tienen que comer tengan que comer. En otras palabras,
Dios entró tan de lleno en el corazón de los hombres que los hombres y las mujeres llegaron a creer con todo su corazón que Dios era la fuente de lo que ellos tenían. En otras palabras, que si algo tenían es porque Dios se los había prestado. Es porque Dios se los había prestado. Es que ellos tenían cosas que Dios les había dejado para administrar. Cuando una persona se convierte a Cristo de corazón, esa persona llega a creer con todo su corazón que no es dueño de aquello, sino que solamente lo tiene prestado de parte de Dios y que hay que administrarlo bien, porque un día de algo va a servir para la misma obra del Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Gloria a Dios. Oiga bien, la iglesia en ese tiempo era una iglesia muy perseguida. Era una iglesia que estaba siempre en peligros. Si usted se recuerda, al Señor lo acababan de matar. Los discípulos estaban en el aposento alto y estaban con las puertas cerradas, dice la Escritura. ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? Por temor a los ataques. Se acababan de matar al maestro. Los mismos fariseos, los saduceos, los sacerdotes podían venir contra ellos. Había mucho peligro, había muchos ataques, había mucha persecución. Y cuando había más peligro es cuando esta gente estaba más llena del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo ahí? Oiga bien lo que le voy a decir. Estamos acercándonos a tiempos muy difíciles. Hay muchas personas que a través de los años, aún a través de los siglos, han profetizado muchas cosas. Y muchas de esas cosas están profetizadas para estos días. Ya 2 o 3 años que empiecen a suceder. ¿Será verdad o será mentira? Yo no sé. Lo único que sí sé es que las señales que habla este santo libro se están viendo. Las señales de que habla este santo libro se están viendo. Daniel dijo que en los últimos días la ciencia se aumentaría, que la gente correría de un lado para otro. Así dice la Biblia, que cuando se acercaran ya los últimos tiempos, íbamos a ver que el evangelio se iba a estar predicando por todo el mundo. Y ya estamos llegando a todo el mundo. Esos satélites que aquí reciben una señal y la lanzan a China allá, en el momento que la reciben, la lanzan allá. Un aparato que está en el espacio, que recibe una señal ahí y la está dando al otro lado del mundo. A través de la radio, de la televisión, estamos llegando a muchos lugares. Muy pronto estaremos bombardeando todo el mundo con el evangelio. ¿Y qué más nos va a quedar? ¿Qué más nos va a quedar? El Señor Jesús dijo: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, en los días de Noé, la gente se casaba, se daba en casamiento, compraban, vendían. En otras palabras, estaban ocupados en lo material y no había tiempo para Dios. Nadie quería escuchar de Dios porque estaban muy ocupados. Hermanos, hermanas que me están escuchando, déjenme decirle algo de última hora, un boletín de última hora que viene de parte del Señor. Aún muchos hermanos redimidos con la sangre de Cristo están perdiendo su tiempo, están comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, están muy ocupados en las cosas seculares.
Están ocupados en la casa, están ocupados en el carro, están ocupados en la visita a los familiares, están ocupados en la visita de los familiares a su casa. Y así está en estos días aún la misma iglesia. Déjeme decirle que es necesario que nos demos cuenta que si estamos viendo tanto peligro para nuestros hijos en la escuela, porque mandamos a nuestros hijos y los mandamos bien y no sabemos si por la tarde nos llegan enajenados de la mente, como idos de la mente, porque allá les pusieron algo de droga en una bebida y vienen ya con problemas mentales que no se controlan en toda su vida. Eso lo sabemos nosotros. Mandamos a nuestra hija pequeña a la escuela y no sabemos si un loco por ahí la levanta y la viola. En esa situación estamos. Estamos en una situación con problemas entre países, que aunque este país es la potencia más grande del mundo, en cualquier momento se pueden levantar 2 o 3 potencias que no estén de acuerdo y lo atacan y nos vemos en problemas grandes. Déjeme decirle que nunca debemos confiarnos que somos los más grandes. Puede haber otro más grande, o Dios puede determinar que Estados Unidos reciba un golpe fuerte, porque déjeme decirle, Estados Unidos está perdiendo el fundamento de Dios y eso le va a traer problemas. Pero aquí estamos nosotros para servirle como cuña, para servirle como fundamento. Aquí estamos para ganar muchas almas. Déjeme decirle que es el tiempo del pueblo latino. Es el tiempo del pueblo latino. Está llegando mucha gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Sudamérica, de Centroamérica, de México. Esa gente está llegando a convertirse. Allá está habiendo muchos avivamientos también, que mucha gente está recibiendo. Es el tiempo. Si estamos siendo ya no una minoría, estamos creciendo mucho en Estados Unidos. Ya está determinado que acá en Estados Unidos el pueblo latino está creciendo tremendamente. Déjeme decirle, ya no somos una minoría, ya somos muchos, nos estamos multiplicando como hormigas acá. Pero es necesario que el mensaje del evangelio le llegue a nuestra gente. Usted y yo somos responsables al menos de llenar todo Estados Unidos del evangelio, para que nuestra gente vaya creciendo, no solamente en números en nuestra sociedad, sino que crezca en pueblo que tenga temor del Dios Altísimo. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Están pasando muchas cosas raras. Los homosexuales y las lesbianas están haciendo presión para que se les reconozca en la sociedad como otro pueblo más. Se están abriendo camino para que iglesias estén de acuerdo en que sea otro pueblo más. Que hagan como quieran, a mí eso no me importa. Lo que sí quiero decirles, que estamos viendo el final de los tiempos. Y en este final de los tiempos, al ver todas esas cosas, lo que nosotros debemos copiar de lo que estamos aprendiendo es a estar unidos, a estar en amor. La iglesia del principio creció bajo una presión tremenda del diablo. Pero cuando el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Cuando venga más peligro, hay que unirnos nada más, que ahí va a llegar la lluvia. Cuando vea más peligro, acerquémonos unos a otros, glorifiquemos el nombre del Señor, démosle gloria a Él, y suficiente espíritu estará llegando, abundancia de bendición de Dios estará bajando, la iglesia estará creciendo, la iglesia estará arremetiendo, porque Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entre tanto que haya iglesia en esta tierra, hay victoria. Entre tanto que la iglesia esté en esta tierra, el Dios de los cielos estará dándole victoria sobre todo. Hay victoria, iglesia. Hay victoria, iglesia. Hay victoria en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios.
Dejemos entrar al Espíritu como Él quiere. Aquí vemos, y dice la palabra de Dios, venga conmigo, Hechos capítulo 4, del verso 32 en adelante, dice así. Oiga, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué precioso! Cuando el Espíritu comienza a entrar en el pueblo del Señor, el pueblo comienza a ser uno. Cuando Satanás comienza a entrar en el pueblo comienza a dispersarse, comienza a dividirse. Satanás es el que divide y Dios es el que multiplica. Dios multiplica, añade a cada día. Satanás divide. Por lo tanto, cuando el Espíritu toma lugar en una congregación, viene ese deseo de hacer algo por los demás. Por lo tanto, hermanos, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Aquí el dolor de uno era dolor de todos. La necesidad de uno era necesidad de todos. Pero el Espíritu era el que tocaba. Dejaron entrar al Espíritu. Había necesidad material. Los que tenían de más decían que no sufran. Ahí está. Eso lo hemos podido ver aquí en esta iglesia en cuanto a lo espiritual. Nosotros tenemos abundancia de pan de Dios, tenemos abundancia de bendición espiritual, y sabemos que en otros países no tienen esa abundancia. Entonces cooperamos materialmente, abrimos un programa de radio. No podemos estar nosotros con estos servicios en esos países, pero a través de la radio les llevamos la iglesia a sus pueblos, a sus aldeas, a las montañas. Hay gente que me encuentra y me dice: hermano Rodríguez, cuando los escucho aplaudir en la iglesia, me pongo a aplaudir, aunque solamente sea por la radio, pero yo me siento que estoy ahí dentro en esa congregación. Cuando los escucho gritar, dice, me pongo a gritar juntamente con ustedes, porque yo siento que estoy dentro de esa congregación. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Una vez más, cuando el Espíritu entra, la necesidad de uno es necesidad de todos. Cuando el Espíritu comienza a tomar lugar en la iglesia, lo que sufre uno lo sienten los demás. Que pronto el Señor comience a darnos preocupación por lo que están padeciendo los demás. Que pronto, cuando alguien tenga una necesidad, a su padre, a su madre enferma, que nos preocupemos y que no dejemos que esa persona ayune solo o sola, que nos unamos como si el dolor fuera nuestro. Pablo dijo: cuando oren por los presos, oren como si estuvieran ustedes presos juntamente con ellos. Esa oración le agrada a Dios. Eso es lo que mueve el Espíritu en cada corazón. Eso es lo que el Señor hace en la vida de la persona que le ama. Y la multitud de los discípulos que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice así en el verso 35, verso 34: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Oiga bien, vendían lo que poseían y lo traían para que los que no tenían no sufrieran hambres. En estos días a mí me llegan muchas personas. Hay personas que me llegan y me dicen: oiga, usted es el hermano Rodríguez. Sí, yo soy. ¿Sabe qué? Vengo a decirle que hace 3 meses que no pago la renta y no tengo tanto dinero,
Y yo pregunté a alguien de los hermanos y el hermano me dijo, no hay problema, no te preocupes. Anda con el hermano Rodríguez, que te levante una ofrenda o que te dé de la ofrenda, si se levanta mucho dinero ahí. Y ya pagas tu renta, no hay problema, ve con él. Y yo le digo, hermano, eso no es lo que el Espíritu enseñó. El Espíritu enseñaba que el que tuviera algo que pudiera usarse, lo vendiera y lo trajera a la iglesia para que se solucionaran los problemas. Pero no dice que traían a los necesitados. Y a mí me pasa lo contrario. Puede ser que no vendan una propiedad y me la traigan, pero a cuanto menesterosos se encuentran por ahí me lo mandan. No me mande la necesidad, mándeme con qué suplirles. Aunque me los mande también, mándemelos con un paquetito debajo del brazo y diga, mire, el hermano que me mandó me dijo que le entregara este sobre. Ah, bueno, pues mire, la mitad para usted y la mitad para la iglesia. Pero habló del Espíritu. De otra manera solo me manda al pobre, pero no me manda con qué darle. Déjeme cambiarle de canal, parece que este no está muy bueno. Pero eso sucede. O sea, lo que le estoy diciendo, que nos dejemos tocar por el Señor, para que el Señor comience a movernos y que sea el Espíritu el que se mueva y que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta porción de la Escritura nos enseña algo muy hermoso. Habla en el capítulo 5, del verso 1 en adelante, de una pareja de creyentes, una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, los cuales creyeron en el Señor, los cuales recibieron la palabra de Dios y creyeron con todo su corazón. El Espíritu comenzó a tocar a muchos hermanos en la iglesia, no a todos al mismo tiempo. Iba tocando a uno, iba tocando a otro. Ese tenía una propiedad extra por ahí, iba y la vendía y decía, yo no necesito eso, aquí está, úsenlo para los que no tienen. Otro más por ahí tenía algún terreno, alguna casa, la vendía, aquí está. Y llegó el turno a una pareja. Esto es lo más importante del mensaje. Llegó el turno a una pareja, los cuales, siendo tocados por el Señor, habiendo recibido esa bendición de Dios, habiendo visto que otros más eran tocados, vendían sus propiedades y traían el fruto de lo vendido y se sentían bien, ellos también, como todos los demás, les llegó su turno. Vendieron la propiedad que tenían, vinieron y la trajeron a los apóstoles, pero aquello les causó su ruina espiritual. La Biblia dice que esta pareja era una pareja que había recibido la palabra de Dios. Era una pareja que veían cómo Dios se movía en los demás y se veía bonito, y ellos estaban en espera. Y llegó el momento que Dios obró en sus corazones, sintieron vender también una heredad, la vendieron. Pero antes de llegar a con los apóstoles con el fruto de lo vendido, Satanás comenzó a trabajar en sus mentes y en sus corazones. O sea que esta es una enseñanza para nosotros, porque podemos nosotros creer en el Señor con todo nuestro corazón, ver que hay personas que están siendo tocadas por el Señor y están haciendo cosas donde vemos que solo Dios le puede hacer desprenderse de aquello. Y no hablo solamente de lo material, hablo también del tiempo, hablo que están dispuestos a sacrificar el trabajo que tienen de noche para tener uno de día. También de eso hablo. El primer tesorero de la iglesia del cuerpo de Cristo, cuando se convirtió al Señor, tenía, yo creo que al menos 3 o 4 trabajos. Era un hombre que trabajaba en oficinas. Yo no me recuerdo en qué trabajaba, pero ganaba muy bien. De ahí, por las noches entre semana, limpiaba oficinas, que ganaba muy bien también.
Del viernes en adelante era músico profesional, tocaba en una orquesta muy famosa. De ahí le entraba otra cantidad de dinero. No sé qué otra cosa más hacía, pero cuando el Señor lo tocó, empezó a sentir que era mucho trabajo y que no tenía tiempo para el Señor. Y me dijo: hermano, ¿qué hago? Y le digo: haga lo que a usted le interese más. Atienda lo que a usted le interese más. Si a usted le interesa más lo terrenal, siga como va y búsquese otro o dos trabajos más. Pero si a usted le interesa la salvación de su alma, vaya pensando en dejar uno, ya de una vez. Y me dice: ¿y cuál será el mejor para dejar? El mejor para dejar es ese de ir a sonarle a la batería. Pero hermano, este es el fin de semana, yo puedo estar entre semana acá, pero es que en ese usted se va a un centro nocturno y le está tocando al diablo allá al son que el diablo le está marcando, y muchos borrachitos se están metiendo más en el hoyo. Así es que más vale que deje ese primero. Y muy obediente lo dejó. Al rato necesitaba él más, porque así comienza uno. Dejó uno, le hacía falta más tiempo, quería más de Dios. Estaba nuevo, recién convertido, de esas veces que uno le queda pequeño el pecho para recibir la bendición de Dios. Y el hombre me dijo: hermano, quiero más de Dios. Ya sabe lo que le va a costar. Dejé el otro trabajo y lo dejó, y se quedó solamente con uno. Y muy pronto, hermanos, tenía una casa grande y hermosa. Y muy pronto se vio en la necesidad de que tenía que abandonar su casa. Una casa que podía sacarle él, vendiéndola con tiempo, 80 o 90 mil dólares de ganancia. Vinieron y le dijeron: te tocan 7 mil dólares, salte porque ya no es tuya la casa. El hombre se fue con 7 mil dólares, los metió en una de esas casitas movibles que hay por ahí, y ahí se metió. Y yo lo veía tan tranquilo. Y cuando fuimos, la primera noche que pasó en su casa, fuimos a visitarlo, estaba muy tranquilo. Y me dijo: hermano, me estaba dando vida de rico, pero me estaba costando muy caro. Ahora ya no tengo vida de rico, pero no me falta nada, y sobre todas las cosas tengo la paz del alma. Tengo a Cristo en mi corazón y tengo la satisfacción que si algo he perdido, lo he perdido por Cristo. Bendito el nombre del Señor. Bien dijo Pablo, que las cosas que él tenía las tenía por basura, por haber ganado a Cristo Jesús. Por lo tanto, que lo más importante en nuestras vidas sea Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Esta escritura nos habla de esa pareja. Una pareja que creyó en Cristo. Una pareja que entró al camino del Señor, pero que empezando Dios a poner responsabilidad en cada corazón para hacer lo que Dios le estaba mostrando, aquella pareja se detuvo. Cuando vieron el dinero de lo que vendieron, ahí Satanás tomó lugar, y posiblemente uno al otro se dijeron: no será mucho lo que vamos a dar para Dios. Pero no se habían puesto a pensar qué tanto habían recibido de Dios. Solo veían lo que le iban a dar a Dios, mas no habían visto lo que Dios ya les había dado. ¿Valdría acaso la salvación de su alma la propiedad que ellos habían vendido? No. Sin embargo, en ese momento dejaron entrar a Satanás a su corazón y se pusieron de acuerdo de que iban a entregar la mitad y la otra mitad se iban a quedar con ella. Cuando llegaron a los apóstoles, llegan y dicen: aquí está la cantidad que nos dieron por la venta de la heredad. Y la cosa es, aquí parece como si Pedro estuviera cuidando del dinero, como si Pedro fuera una persona que lo que le interesaba era el dinero, como que Pedro solamente veía el dinero nada más. Sin embargo, es que había algo más. Dios les había hablado a su corazón. Era un trato entre Dios y ellos.
Porque cuando vienen ellos a traer aquel dinero, Pedro solamente le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Porque no vendiste en eso tu heredad, la vendiste en más que eso. Y has querido mentirle a los hombres, pero tu mentira no es contra el hombre, tu mentira es contra Dios. Veamos cómo a Pedro no le importaba el dinero, le importaba el trato que ellos habían hecho con Dios. Le importaba que si Dios les había puesto aquello en el corazón, ellos debían cumplir con Dios, porque era un asunto entre Dios y ellos. Pedro no les habló de dinero, Pedro no les dijo por qué son tan avaros, por qué son tan ladrones. Pedro no le dijo nada. Lo único que le dijo: Ananías, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. El trato que estás teniendo es 100% con Dios, y aún el asunto material está entrando en el plan de Dios, porque lo que toda la gente ha estado haciendo, lo ha estado haciendo porque Dios se lo puso en el corazón. No lo ha estado haciendo porque ellos se emocionaron, porque es el Espíritu el que se está moviendo en medio nuestro. Esta gente, dice, ha estado haciendo la voluntad de Dios. De manera que aquella decisión de Pedro no era de él, era directamente de parte de Dios. Aquella acción de Ananías y Zafira era algo que concernía directamente a Dios, era un asunto entre Dios y ellos. ¿Estamos entendiendo? Vayamos a Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 1 en adelante. Ponga mucha atención. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Oiga esto, vea cómo Pedro no está reclamando el dinero. Tú la tenías, dice. Si tú la hubieras vendido y te hubieras quedado con ella, ¿habría algún problema? Ninguno, porque Dios no te la está exigiendo. Dios te bendijo y tú sentiste hacer aquello. Dios no te está exigiendo eso, pero desde el momento que tú dispusiste a hacer aquello, ya estabas en un compromiso con Dios. Oiga lo que dice en el verso 4: reteniéndola. En otras palabras, te podías quedar con ella, podías vender y gastarte aquello. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Oiga lo que dice el verso 11. Oiga lo que dice el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
¿Cuántos de aquí somos iglesia del Señor? ¿Cuántos de aquí somos iglesia del Señor? Hermanos, estamos muy lejos de ser la iglesia primitiva. No solamente aquí nosotros, todos los que estamos en estos días. Porque ¿sabe qué? La iglesia del principio no podía soportar la mentira. No podía soportar la vanidad. No podía soportar el robo. No podía soportar la desobediencia. Es como un cuerpo que está sano y de pronto tiene alguna enfermedad, alguna infección. Ese cuerpo se enferma, ese cuerpo reniega hasta que aquello brota y sale de él. Entonces se queda tranquilo. ¿Ha visto eso usted en su cuerpo? De pronto por ahí siente comezón en alguna parte de su cuerpo. Al rato ya se levanta una pequeña bolita por ahí. Al rato se da cuenta que se pone la puntita roja. Y al rato ve que es una infección tremenda. El cuerpo tiene temperatura, se siente mal, lucha, se resiste y no queda tranquilo hasta que le extirpan aquello. Hasta entonces descansa, se le va la fiebre, pero no soporta nada que le haga daño. No soporta la impureza el cuerpo. ¿Sí me está entendiendo? Pues si somos el cuerpo de Cristo, tenemos desde el cerebro que recibir esa señal de que no tenemos que estar consintiendo aquello que está mal. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Están aquí? Óigame bien lo que le estoy diciendo. Hay personas que en esta iglesia están sirviendo muy bien, están sirviendo muy bien al Señor, y de pronto desobedecen el orden de esta iglesia. Yo soy muy anticuado, si usted quiere. Por ahí, por la radio, por la televisión, van a decir lo que yo hago, más o menos lo van a describir, y van a decir, esos son los legalistas. A mí qué me importa que digan lo que quieran, si con la sanidad del cuerpo se los muestro todo, con eso. Pero yo le digo, hermanos, en esta iglesia, si una mujer sola viene y necesita transportación, está prohibido por el Señor que un hombre solo lleve a una mujer. Pero hermano, yo soy muy buen siervo, ella también, está bien, yo lo creo. Pero ¿qué va a decir el vecino de esa mujer? Mire, nada más no está el esposo y ahí anda para arriba y para abajo con esos hombres. ¿Qué va a saber la gente que es un hermano de la iglesia? Y al rato, ¿qué van a decir del varón también? Miren cómo anda, si nada más está esperando la primera oportunidad para andar con las mujeres solas. No, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio delante de Dios. Yo les he dicho que ese es un orden de parte de Dios, que cuando se presentan como novios se cuiden, que el día que pidamos la bendición de Dios no estemos hipócritamente ni el siervo de Dios ni los que van a pedir la bendición, porque en estos días es una vergüenza horrorosa que haya parejas que están en una iglesia cristiana y que están ahí pidiendo la bendición cuando ya están viviendo por ahí, ya se han metido 3 o 4 veces en fornicación. Eso, hermanos, lo detesta el Señor. Y yo le digo, cuando usted quiera vivir esa vida, usted que ya conoce la palabra de Dios, usted que ya sabe cuál es el orden del Señor, quiere vivir esa vida, por favor, váyase a otro lugar. Pues en tal iglesia me admiten, váyase allá que lo admitan. Yo solamente quiero decirle, el Señor no está de acuerdo con la fornicación, el Señor no está de acuerdo con el adulterio, el Señor es santo. Y la iglesia desde un principio nunca acepta esas cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. Si alguien de pronto desaparece de la iglesia, ¿por qué no viene, hermano? Me siento mal. Investigue un poco más. ¿A poco este anda por allá por otro lado?
por eso se siente mal. Y sabe que hay un orden no solo de un hombre, un orden respaldado por Dios, que desde el momento que llega al estacionamiento ya se siente culpable, como que toda la gente lo está mirando, como que todos lo están acusando. No son los hermanos, es Dios, es su conciencia que le hace sentir mal. Entonces, hermanos, por favor, no me vaya a venir y a decir, hermano, por favor, busque, es una almita perdida, es una ovejita, es una cabra, una chiva, decimos en México, porque la ovejita es obediente al Señor. La ovejita no anda saltando y saliéndose del redil, la ovejita se mantiene ahí. Háblame, Señor. Pero hermano Rodríguez, ¿no será usted muy legalista? Dígale legalista a Dios que por el hecho que una pareja vendió una casa y trajo el dinero y se quedaron con la mitad y vinieron y dijeron, aquí está lo que sacamos de la heredad. Dios, no Pedro, Dios, porque Pedro que sabía en cuánto la habían vendido, pero el espíritu que estaba en Pedro le dijo, estos están mintiendo y me están mintiendo a mí, dijo Dios. Repréndeles, dile que no es así. ¿Qué sabía Pedro? Pedro estaba como yo. ¿Qué sabía el pobre? Pero Dios en él le dijo, mira, estos no vendieron en eso, te están dando la mitad y diles que están mal. Hermanos, Dios fue tan legalista que por no dar aquella ofrenda los mató a los dos. Fíjese, qué tremendo. Cuando Pedro le dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios, y cayó el viejo ahí como regla. No has mentido a los hombres sino a Dios, y abajo cayó el hombre. Y estaban unos jóvenes ahí, les dijo, levántenlo y váyanlo a enterrar. Pero que la familia, que no, llévenlo a enterrar. Pero no está la esposa, ¿qué importa? Llévenlo a enterrar. Era la autoridad de la iglesia. Háblame, Señor. Llévenlo a enterrar. Pero ¿por qué lo mató Dios? Pregúntele por qué. Ahí dice, lo mató por mentiroso. No solamente le dijo, a ver, apártenlo de la iglesia. Dijo, no, aquí lo arreglo, aquí mismo. No lo apartan de la iglesia, lo apartamos de una vez del reino de los cielos. Aquí lo mato y lo mandamos para el otro lado. Dios es Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que el espíritu en la iglesia no quiere soportar la maldad. Si la mentira no la soportó el Señor, porque tuvieron tiempo como los demás de ser bendecidos. Ese es el problema, mis hermanos. Esa es la situación, ese es el corazón del mensaje. Que ellos creyeron en el Señor, vieron cómo el espíritu se movía en los demás, vieron que había personas que sentían y decían, ¿saben qué? Yo siento vender esta heredad, la voy a vender. La vendían, aquí está, hermanos, aquí está el dinero, y se iban. Vieron que muchos sintieron eso. Les llegó el turno, porque a todos nos llega el turno. Les llegó el turno, sintieron lo mismo, lo vendieron. Pero en ese momento dejaron que Satanás entrara ya al ver el dinero. Dejaron que el espíritu de codicia entrara. Les gustó, porque cuando alguien venía y decía, aquí traigo esto, la iglesia, gloria a Dios, ese es un siervo de Dios. ¿Verdad que eso sucede? Mire, cuando viene alguien y dice, hermanos, aquí tengo $2,000 que me estorban, hermano, tenga. Les digo, hermanos, mire, la hermanita fulanita que es solita, mire, trajo $2,000. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice alguien por ahí en su corazón, ¿cómo me gustaría un día pasar y que todos dijeran, ah, qué tremendo, hermano? Y dice, un día voy a pasar, y se compromete con Dios. Pero ya cuando tiene el billetito ahí, viene el otro, pero lo vas a dar. ¡Qué tonto eres! A ti ni te van a hacer el ruido que le hicieron al otro. No pases tú. Y ahí está ya con el dinerito. Aguas, como dicen en México. Cuidado.
Ahí viene el hacha de arriba. Ahí viene el hacha de arriba. Dios puede tocarle el corazón a un millonario que venga y que nos dé el dinero para comprar la iglesia que querramos. Pero Dios te habla a ti, mi hermano, a ti, mi hermanita, para que sientas el privilegio de que el Espíritu te habló. ¿Tú crees que Dios mató a aquel hombre porque el Señor se estaba muriendo por un miserable dinero, siendo Él el dueño de la plata y el oro, siendo el mismo Dios todopoderoso? Pero lo mató para limpiar su pueblo, lo mató para limpiar su era, lo mató porque no quería que su iglesia, hermanos, fuera un mundo disfrazado. Óigame, vamos a tener que arrepentirnos usted y yo. Vamos a tener que reconciliarnos con el Señor en estos días. Vamos a tener que pedirle perdón. Y vamos a tener que decirle: Señor, que seas tú el que nos muevas, porque estamos hastiados de movernos a nuestra manera, porque cantamos y gritamos, sin embargo sabemos que nos hacen falta muchas cosas. Aquí estaba el Espíritu moviéndose en la iglesia. ¿Queremos que se mueva el Espíritu como al principio? ¿Queremos que el Espíritu se mueva como al principio? ¿Y si caemos la mitad? Para eso nos está hablando el Señor. Para no caer, viene Satanás: no hagas esto. ¿Para qué lo haces? Con una cosa bien sencilla. Por ahí están los hermanos del evangelismo. Hermanos, vamos a salir a evangelizar. Y el Espíritu le muestra a una persona: anda, hijo, ve tú. Y se estremece. Y yo voy también, yo voy. Y se emociona, se siente, pero con el pecho que se le sale. Y cuando va de camino a su casa, el diablo le dice: ah, qué bárbaro. Mira nada más. Ese tiempo, ya sabes en qué lo ocupas tú. Tienes que ver el fútbol. Tienes que ver el béis. Tienes que irte a jugar boliche o algo. Háblame, Señor. Tienes que ver la televisión, si ahí estás bien tranquilo. Y comienza el hombre a decir: bueno, de veras, ¿para qué lo dije? Cuidado, te comprometiste con Dios. Fue el Espíritu el que te habló, el que te mostró, lo aceptaste, lo creíste. Esta pareja creyó, sintió la presencia del Señor. Aquí dice que un hombre, Bernabé fue un tremendo hombre juntamente con Pablo. Y aquí se ve que comienza desde un principio. Usted vea lo que Dios hace con una persona que desde un principio se deja mover. Ese Bernabé es el mismo que andaba con Pablo. ¿Por dónde lo llevó el Señor? A puros problemas, eso sí. Porque no creas que las victorias en el Señor es puro andar en yate por allá y andar en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Cuando el Señor te usa, te lleva un día a un hotel, otro día te lleva a la montaña. Pero el asunto es que eres usado en las manos del Señor. Aquí vemos a Bernabé, que desde un principio sintió vender su heredad, la vendió, trajo todo, ahí está, vamos. Toda la gente, como Bernabé era una persona entregada a Dios, toda la gente le hizo una fiesta tremenda. Gloria a Dios. Otro más que vence, otro más que vende su propiedad, otro más que oye la palabra de Dios. Gloria a Dios. Toda la gente, todos los hermanos, eran milagros que Dios estaba haciendo. Cada vez que uno hacía aquello, la gente se gozaba. No por lo que iban a recibir, sino el ver que personas eran tocadas por el Espíritu. Cuando este hombre entrega aquello y ven a Ananías y Zafira como toda la gente les hace fiesta, ellos sintieron el toque del Señor. Ahora siguen ustedes, gloria a Dios, también nosotros hemos sentido hacer esto. Vayan. Y vendieron la propiedad, todo iba bien. Recibieron el fruto de lo vendido. Y ahí es donde comenzó Satanás a aconsejar. Pero ¿será posible? Es mucho. ¿A poco la heredad de Bernabé era la mitad de lo que ellos tenían? Pero si Bernabé solamente dio $5,000, la propiedad tuya costó 25, vamos a hablar en dólares.
La propiedad tuya se vendió en $25, vamos a hablar en esa moneda, y la de Bernabé eran 6,000. Es mucho, quítale la mitad. Y ahí comenzó Satanás a tratar en la iglesia. Comenzó a trabajar de tal manera que en un momento aquella pareja que había creído en Cristo, que había recibido la visitación del Espíritu, se convirtieron en vanidosos, porque ahí estaban demostrando ya que lo que les importaba era el aplauso. Ahí demostraban que lo que les importaba era el aplauso y no el hacer la voluntad de Dios. Ahí se convirtieron en mentirosos a Dios, no a los hombres. Ahí se convirtieron en ladrones, porque estaban robando. Lo que le habían dicho que era de Dios, ya era de Dios, y le estaban robando. Ahí se convirtieron en falsos, habiendo sido verdaderos. Teniendo todo en ellos, lo perdieron en un momento. ¿Se acuerda cuánto tiempo dice que pasó para cuando vino la mujer? Habían pasado 3 horas. Mire qué tremendo. En 3 horas se les descubrió el pecado. En 3 horas se les hizo juicio. O sea, se les encaró y se les habló. En 3 horas los mató el Señor a los dos. En 3 horas los sepultaron. En 3 horas se fueron al infierno. ¿Cuánto tiempo habían caminado con el Señor? No sabemos. Pero fue más tiempo el que duraron sirviéndole al Señor que el que tardaron en irse a la condenación eterna. Mire qué tremendo. ¿Sabe usted que un paso en falso lo puede a uno hacer descender? ¿Sabe que muchos hermanos que han trabajado conmigo y que hemos llorado juntos y que hemos cantado juntos y que hemos predicado en la misma iglesia, sabe que muchos van de bajada? Aunque digan que no, porque dieron un paso en falso, porque de pronto hicieron una decisión que no estaba en el plan del Señor. Miren, hermanos, esta carne ya no quisiera predicar ni aquí en este edificio con tanta gente. Esta carne quisiera estar en estadios donde venga mucha gente y vengan personajes de la política y personajes del gobierno, porque llega mucha gente así, y que al salir lo inviten a uno a aquellos lugares especiales. A mí ya me han invitado. En México, hermanos, estando en una ocasión, en una campaña preciosa ahí, llegó una mujer y dijo: ¿quién es el que dirige toda esta gente? Le dijeron: aquel hombre que está ahí. Viene y me dice aquella persona: soy secretaria de tal partido político y vengo a decirte, queremos el voto de toda esta gente. Y les digo: ¿a cambio de qué? Y me dice: lo que quieras. ¿Quieres un estadio? ¿Quieres algo grande? Dime dónde lo quieres, pero quiero votos de cada persona. Así de sencillo. Óigame, eso como que suena bonito, pero le digo: ¿sabe qué? Si un día me muero, que me den un tiro, que sea por predicar el evangelio y no por andarme metiendo en asuntos que no me importan. No puedo meterme para allá. Yo he sido llamado a predicar el evangelio y no a meterme en asuntos políticos. Así es que no voy para allá. Entonces, esta carne quiere ir por muchos lugares, pero el Espíritu dice: te vas a ir por aquí. Hace unos días me llevó el Señor a abrir en Miami, a andar visitando casa por casa. Lo que algunos hermanos hacen aquí, así me fui a visitar allá. Tuve que hacer campaña en un teatro, rentar un teatro, y el hermano Silva, que es pastor de la iglesia en Pomona, lo tenía recibiendo a la gente en el estacionamiento. Y el hermano Zamora sentando a la gente dentro del lugar. Solo nosotros haciendo aquel servicio, aquella actividad. Un día se perdieron ellos, no llegaron al lugar. Yo tuve que correr a estacionar la gente en el parqueo. Tuve que irme corriendo a animarlos, que no se me desanimaran los que estaban dentro.
No había quien tocar, había que hacer tiempo para venir y cantarles un poco y predicarles. Yo solo hice todo el trabajo en esa noche. Esa es la voluntad de Dios. Siento que voy por el camino de Dios todavía, pero hay quienes ya van por otro lado, y esto es peligroso. Estamos con el Espíritu, hermanos. Aquí vemos algo bien sencillo. ¿Cómo es posible que Dios haya matado a una pareja en un momento ahí? Es que fueron falsos, se iban yendo por otro lado. En un momento, no les digo comenzaron a descender, en un momento se precipitaron al vacío. En un momento desaparecieron. Los que habían tenido la bendición de Dios, los que habían sentido la bendición de Dios, los que estaban rodeados de gente que se dejaba tocar por el Señor, perdieron su oportunidad. Hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. Ustedes son mayores de edad, ustedes son libres. Puede ser que a su padre y a su madre ni en su juventud les dijeron a dónde iban. Pues ahora ustedes tienen un papá que es Dios, y la iglesia es la casa de nuestro Padre. Usted no se puede ir a ningún lugar si usted no avisa. ¿Y qué le voy a avisar al hermano Rodríguez? ¿Para qué? ¿Para qué? Vete por tu cuenta y verás. Nada más no te quejes por ahí si el avión se va de picada y junto contigo se mueren otros pobres que no tienen culpa. Acuérdate de Jonás. El Señor lo mandó para un lugar y se fue para otro, y el barco se andaba hundiendo. Ya se ahogaban, y por fin dice la otra gente, los que no sabían, dice, bueno, Dios estará enojado con alguien. Mejor los que no sabían que el que sabía. Y ahí salió el otro perezoso que estaba dormidote allá abajo y dijo, no será por mí. ¿Por qué? Es que Dios me mandó para allá, yo me vine para acá con ustedes. Y dicen, tú eras el problema. Unos lo agarraron de las manos y otros de los pies y lo aventaron al agua. Vámonos. Y se calmó el mar. ¿No será que la barca se nos sacude aquí por algunos que se andan yendo por otro lado? Háblame, Señor. A veces digo, ¿por qué se nos mueve tanto la barca? ¿No será que hay algunos desobedientes que se van para donde quieren? Acuérdese. Por eso a veces cuando tenemos un problema, nos acercamos y parece que a nadie le duele, parece que a nadie le importa. No es eso, hermano, no es eso, hermana. Es que el mismo Espíritu que te conoce, que vas para donde quieres, te mueves a tu manera y a tu antojo, ese mismo no les pone compasión a los que le cuentas. Les platicas y les lloras y les gimes y de pronto dices, este no tiene amor. No, sí tiene amor. Nada más que el Señor no le deja que sienta por ti, porque también eres, como dice mi madre, eres incapaz. No te estás tranquilo en ningún lugar. Hay veces que el hermano dice, hermano, vengo a que me aconseje. Sí, a ver, mire, traigo un problema tremendo. Está bien. Y dígame, ¿usted se congrega aquí? Porque creo que no lo he visto. Me congregaba, hermano, pero hace como 3 o 4 años, mire, yo me fui a tal iglesia, me fui para acá, y mire, tengo estos problemas y ya no hallo la puerta. Ahí vea por qué. Se salió del camino y le empezaron a acercar la tierrita de arriba. Le empezaron a llamar la atención. Y algunos por aquí que usted ve que dice, pobrecitos, estos nunca salen. Pero miren, tranquilitos ahí. Ahí están creciendo, ahí están hechos bolita, como dicen. Ahí están creciendo, ahí están comiendo, ahí están recibiendo. Ahí vamos, poco a poco, pero en la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiero terminarle aquí. Leamos del verso 12 en adelante. Oiga lo que dice. Hechos capítulo 5, del verso 12 en adelante. Después que murieron aquellas 2 personas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Piensa en esto, hermano. A veces puede decir alguien, bueno,
Viene un predicador y Dios hace milagros en su ministerio, sana a los enfermos y hay esta bendición. Yo voy allá porque aquí no hay con el hermano. ¿No será, hermano, que tú eres el causante? Porque a veces te vemos aquí, a veces no te vemos aquí. Y aquí dice, hermanos, que por el sentir que había en la iglesia, porque el Espíritu movía a la congregación, estaban bien tocados los hermanos. Por eso dice que lo que predicaban los apóstoles era un efecto tremendo que hacía la gente del mundo. Había milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en sumisión al Espíritu, porque el pueblo estaba sometido, estaba quebrantado siempre delante de Dios. Verso 13. De los demás, oiga, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea que los apóstoles caminaban solos. No había muchos que querían, como ahorita, que dice, hermano, yo quiero predicar, yo quiero aquí andar con usted para donde quiera. Ahí con ellos nadie quería ir. Decía, no, está tremenda la situación, solo con andar con ellos. ¿A poco no doy la medida y me cae un rayo ahí? Si ya vimos lo que les pasó a estos. Los apóstoles, no dejen los que se vayan a una distancia. No se les acerquen mucho porque está peligrosa la situación. ¿Sí entendemos? Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Oiga, pero mire aquí. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y no está hablando del pueblo cristiano, está hablando de la gente que no creía en el Señor. O sea que esto, hermanos, el dejar que el Espíritu se mueva entre nosotros, el permitir que Dios se mueva entre nosotros, nos va a dar milagros y maravillas en medio nuestro. Nos va a hacer sentir una manifestación gloriosa del Espíritu en medio nuestro. Y de paso la gente en los alrededores habla muy bien y dice, no, esa gente está tremenda, de veras. Mire, bien corteses, no son majaderos, una gente tan tranquila, se ve realmente que es obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que se hable bien de Él. Porque no solamente se habla mal de nosotros, sino de Dios también. Al hablar mal de nosotros, están hablando mal de Dios. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Así crece la iglesia, con santidad dentro. Así crece la iglesia cuando se está purgando el pecado y la maldad. Cuando el Espíritu está limpiando la iglesia, crece la iglesia. Verso 15. Tanto, dice que aumentaba en gran número la congregación, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Decían, ese Pedro a través del cual Dios habló y mató a esas dos personas, ese está tremendo, es un buen canal. Pasen donde pase Pedro, pongan los niños, vean que si el sol está de este lado, tiendan los niños y los enfermos a este lado de acá. Con la sombra que pase se van a levantar. Y yo creo que se levantaban porque tenían fe, creían que era un siervo de Dios. Yo creo que Dios respaldaba aquello. Gloria a Dios. No lo vayan a tomar esto como una ley, porque hay hermanos que ven alguna cosa acá. Hay muchos que ahorita andan por ahí vendiendo pañuelos ungidos. Tenga cuidado, hermano, no se ande metiendo en esos asuntos. Hay quienes ahorita por ahí están vendiéndole pañuelos bendecidos, pañuelos benditos. Dice, venga por un pañuelo y se lo pone donde le duela. Sí, como si fuera el apóstol Pedro el que está haciendo la promoción. Un perezoso como yo por ahí. Pedro no andaba vendiendo eso, ni andaba llamando que pusiera a la gente ahí sus enfermos. Ellos venían porque veían lo que se movía a través de Pedro. Gloria a Dios. Pedro no andaba haciendo promoción ni vendiendo especiales de pañuelos y de aceite, porque eso se está haciendo en estos días, vendiendo especiales. El poder de Dios nunca ha estado en barato, hermanos. El poder de Dios nunca ha estado en especial. Verso 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga esto. Y aún de las ciudades vecinas
muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, dígame usted, ¿será que no suceden las cosas aquí porque yo estoy mal con el Señor? ¿O será que todos estamos mal? Si no suceden, ¿para qué nos andamos engañando? Aquí sí necesitamos una limpia, pero no una limpia de Walter Mercado. Ese pobre necesita un corazón nuevo y solo Cristo se lo puede dar. Necesitamos una limpieza espiritual. Necesitamos que el Espíritu comience a manifestarse. Necesitamos que el Espíritu se comience a mover. Necesitamos ver las grandezas de Dios, pero en ello estamos tú y yo, hermano. En ello estamos tú y yo, hermana. La bendición y la manifestación del poder de Dios no viene solamente por un hombre. Aquí está la prueba de que cuando el pueblo se estaba dejando que el Espíritu se moviera en ellos, ahí comenzaban a manifestarse las maravillas de Dios.